Y ahí, bueno, creo que la natación, en verdad yo diría que la natación me eligió a mí más que yo la natación, porque no creo que alguien que sea tan débil de mente y se esté entrenando durísimo pueda conseguir sus resultados. Y les está afectando muchísimo el rendimiento, aunque no lo crean. Pero hay muchas veces que la gente pensará que estoy descansando, estoy entrenando, estoy comiendo bien y no sé qué me pasa, sigo agotado, tengo calambres. Y es por... Andreina, bienvenida al podcast. Gracias por la invitación. Mi hermano. Sí. Ok, vamos a empezar con algo divertido para romper el hielo, de mitos y verdad. ¿Ok? ¿Estás lista? Ok. Los carbohidratos engordan y deben evitarse. No es ni un mito ni es ni una verdad. Los carbohidratos realmente, que los vean de esa manera de que engordan, no está bien porque obviamente si hablamos en términos de los atletas, es el combustible principal, es la energía principal, y es algo que está hablando muchísimo ahorita en las redes sociales sobre el tema de que no es el carbohidrato, sino las porciones que estamos consumiendo. Creo que eso aplicaría también hasta personas que no hacen ejercicio. Creo que hoy en día muchísimo la gente ha tratado de como tenerle miedo, de meterle miedo al carbohidrato, y lo están evitando a toda costa, inclusive los atletas, que creo que eso también está perjudicando muchísimo el rendimiento. Así que yo no diría que es una cosa de evitarlos, sino de controlar las porciones y de conocer tu cuerpo, de saber en qué etapa de entrenamiento estás, si no eres atleta, en saber qué tantas energías usas en el día para consumirlo en una porción adecuada. Sí, yo vi que colocaste algo así en las redes sociales estos últimos días, que no se trata del carbohidrato, sino la cantidad. Lo vemos malo y realmente es la cantidad lo que está malo, ¿cierto? Esa es la cantidad lo que tienes que empezar a manejar para que obviamente si te está afectando de alguna manera u otra, obviamente creo que es la mejor manera de hacerlo, pero es algo que creo que no están hablando mucho en las redes sociales y por eso dije, bueno, me voy a enfocar en como que la gente cambie esa mentalidad de que le tengan un miedo al carbohidrato y que piensen más que todo en la porción. Es la porción, es la clave. Ok, perfecto. Bueno, te tengo más preguntas sobre eso, pero vamos más adelante. Vamos a seguir con la otra. ¿Los suplementos son necesarios para mejorar el rendimiento? Yo no diría de nuevo, otra vez, no es ni un mito, no es una verdad. Es dependiendo del caso. Obviamente hay suplementos que sí te pueden apoyar muchísimo si hablamos en términos de atleta. Por ejemplo, si es una proteína, si no estás cumpliendo tus necesidades proteicas, obviamente por el tema del tiempo, es bueno tener ese suplemento porque te está ayudando a tu rendimiento. Sí, es verdad. Pero también no es mentira de que si tú eres una persona de que estás súper organizado con tus comidas, de que estás consumiendo todo, también a veces no lo vas a necesitar, la proteína. Pero también está la creatina. Es dependiendo en verdad de qué suplemento estemos hablando, dependiendo de qué atleta y de la persona. Pero no diría que sin los suplementos quizás no vas a poder lograr lo que quieres. Una ayuda, obviamente sí, pero también dependiendo del caso de ese atleta. Saber qué necesitas primero. Por ejemplo, si estás Exactamente. deficiente en algo, o como dijiste de la proteína, si estoy deficiente en eso, no puedo Exacto. comer mucha proteína, me cuesta, entonces te ayudas con proteína. Ok, Sí, y realmente, por ejemplo, también cuando hablas con el tema de la creatina, también consumirlo de los alimentos, a veces tienes que consumir mucha cantidad para poder llegar a esos niveles de creatina en el día, entonces como te dicen, ok, vamos a incorporar entonces el suplemento. Pero de nuevo, hay que evaluarlo muy bien, no es tampoco un tema de que todo el mundo necesita tomar todos los suplementos que están en el mercado, ¿me entiendes? sí, correcto. Ok, sigamos con la otra pregunta. Si dejas de nadar unos días, pierdes todo tu progreso. Ay, Dios. Yo diría que en realidad sí siento que es más un mito que una verdad. Em, Pienso que en el tema, por ejemplo, de nosotras en la natación, de que cuando nosotras perdíamos 2 o 3 días, la sensación de cuando volvíamos al día siguiente en el agua era horrible. Era como que sentías que retrocediste, que estás patinando en el agua, no sientes que estás agarrando suficiente agua. Em, pero creo que es una sensación o sea, que al mismo tiempo es como mental y que simplemente ese día a lo mejor te sientes así, pero al día siguiente ya no vas a tener esa sensación y en verdad si has venido entrenando súper fuerte, has venido con una carga, has venido meses entrenando, no lo puedes perder en un solo día. Creo que eso sí, bueno, creo que es más mental si te quedas como me siento malísimo, eso fue porque no entrené y te quedas con esa mentalidad. Y por eso obviamente siempre te dicen, bueno, si eres un atleta que si pierdes 2 días no te sientes cómodo al día siguiente entrenando, compitiendo, no lo hagas. Pero no creo que sea tan verdadero, por lo menos científicamente, de que por un día que pierdas o 2 días que pierdas, toda una preparación de meses se perdió. No, no creo que sea Sí, verdad. yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando a nivel profesional, me acuerdo que los días libres siempre nos mandaban, aunque sea a nadar, a aflojar, a sentir el agua.
Y creo Exactamente. que era para eso, era más que todo para que Es recuerdes, mental. ajá, y para que la mente no te juegue otro papel y tú digas: Perdí todo", y es más que Es que es todo. una sensación de que como que te sientes tan vulnerable. Creo que así sea, hubiese sido corriendo o jugando otra cosa, o no hubiese sido nadando. Creo que de nuevo es más mental lo que sientes y te puedes quedar atascado ahí como que me siento horrible, perdí todo. Pero no creo que en verdad físicamente lo hayas perdido todo. Ujú. Okey, okey, la última. La natación es el deporte más completo que existe. Ese diría que sí, es algo que siempre además decimos nosotras, porque nos iniciamos en la natación, porque mis padres creían que es el deporte más completo. Eh, Creo que es uno de los deportes que trabajas todos los músculos, la parte cardiovascular, la fuerza. Yo creo que sí, es uno de los deportes más completos y es el único, en mi opinión, deporte que independientemente de la edad, seas un bebé o seas un anciano de, no sé, 100 años, es el único deporte que vas a poder hacer. ¿Quién es Andreina Pinto para esos que no te conocen? Ok, Andreina Pinto es, era una atleta olímpica que fue a 3 Juegos Olímpicos, que dedicó muchísimos años en el deporte, le dio muchísimas cosas, entre eso también logró una final olímpica, que obviamente es uno de los logros más grandes que tengo. Es una persona que se graduó de nutrición y dietética en Estados Unidos, en la Universidad de FIU. Es una persona que también culminó una maestría en liderazgo acá en los Estados Unidos y que actualmente, bueno, está trabajando en un hospital, en la parte laboral, que sigue entrenando porque creo que nunca te desapegas del deporte y ahora estoy tratando de como que experimentar otro tipo de retos para mí que no sean solo la natación, a pesar de que a veces nado. Bueno, que también ahora está trabajando en un proyecto que creo que es algo que siempre pensé que iba a ser algo relacionado para el deporte, pero no era el momento en aquel entonces y siento que ahora sí lo es. ¿Por qué la natación? ¿Cómo comenzó la natación? Bueno, obviamente tú también sabes, porque eres mi hermano, comenzamos Pero yo estoy pretendiendo de que no sé nada, de que yo es empecé para más que todo para la gente que no sabe, que nos sí. estás escuchando en estos momentos. Bueno, empezamos cuando yo tenía 4 años y tú tenías 6 años, es lo que mis padres siempre nos han recordado. Empezamos porque obviamente para ellos consideran que era uno de los deportes más completos, porque íbamos mucho a la playa, mucho al río, quería que supiéramos nadar. No es, que es lo curioso que mucha gente a veces cree, no es porque ellos eran nadadores o fueron nadadores profesionales, pero eso fue básicamente la manera en como que nos iniciaron en este deporte. Y creo que, bueno, con el tema de la disciplina de ambos, de mis papás, con nosotras, con las prácticas, nos llevó a ver resultados bastante rápido a corta edad. Bueno, y también para agregar a eso, me recuerdo que mi mamá también decía que ella quería que nadáramos porque íbamos mucho a la playa, salíamos mucho y ella decía que le tenía terror a ver que nos ahogáramos. Entonces Exacto. también fue otra parte que... Por eso entramos tan chiquitas a Ujú, empezar a nadar. Que bueno, ajá, eso siempre también es lo recomendable ahorita hoy en día para cualquier ujú, niño que aprendan a sí. nadar. Así no vayan a hacer ese deporte. Que aprendan. Exactamente, sí, exactamente. ¿Recuerdas ese momento que tú dijiste, quiero seguir nadando? Porque voy a decirle aquí a la gente de los, para los que no saben, yo que ella es mi hermana, me acuerdo de esos momentos que íbamos a nadar y era al revés. Yo siempre decía, quiero ir a nadar, quiero ir a nadar, y tú decías, yo no quiero ir a nadar, yo quiero ser modelo. Yo recuerdo eso. Yo íbamos en el carro y mi mamá siempre decía, Hacer de todo, no querer hacer nada, que eso es algo que me gustaría muchísimo hablar con los padres hoy en día, que es la curiosidad que tienen, que ellos piensan que a los 4 años decía, yo voy a ser nadadora y yo tengo que ir a entrenar a tal hora, y tengo que comer así, tengo que hacer todo, y no, no era así. pero sí Obviamente, recuerdas ese momento que, por ejemplo, yo sí recuerdo que como cuando tenía 8 años, a mí se me ocurrió, no se me ocurrió, o sea, me llegó esa a la cabeza donde decía, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, yo quiero seguir nadando. ¿Recuerdas ese momento que tú, porque yo recuerdo mucho de ti diciendo que no, pero después hubo un momento que ya tú no hablaste más de eso y era como que metida en tus entrenamientos. ¿Recuerdas ese momento que tú dijiste, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer? pero es que yo siento que, por ejemplo, cuando decía que no, obviamente era una Ujú. etapa que yo creo que tenía como, no Sí, sé, 8 años. 8 Entonces, años, sí, correcto. no recuerdo mucho ese decir, el de hablar por mí misma, decir yo no quiero ir a entrenar. Eh, Pero sí también, obviamente, en mi mente yo sí tengo como que recuerdos donde la natación no era como que no sé, como que veía como mi futuro. Pero también creo que a esa edad eres demasiado inmaduro como para pensar de esa manera. Em, Te diría que cuando pensé que la natación era lo que quería hacer,
por el tema de que como a corta edad entramos a la selección de Venezuela, a los 12 años creo que fue mi primer evento internacional, es como que se te empiezan a abrir los ojos un poco, se te empieza a abrir el mundo y es como que empiezas a decir, ay, yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos. Empiezas a saber qué es lo que hay detrás de este deporte. Porque obviamente yo a los 6 años no sabía que a lo mejor había unas Olimpiadas, pero ya a medida que tú fuiste también entrando a la selección nacional, que yo te veía compitiendo, que seguíamos en este deporte, como que empiezas a ver las cosas que puedes lograr. Y ahí, bueno, creo que la natación, en verdad yo diría que la natación me eligió a mí más que yo la natación porque fue muy corta edad. No, no siento un momento donde yo he dicho a los 12 años, yo dije, esto es lo que yo voy a hacer. Y creo que es imposible decirlo porque eres una niña. Creo que te va llevando, o sea, a medida que van ocurriendo las cosas, los eventos, las competencias, como que te vas entendiendo que este es mi mundo hasta que llega un momento que dices, quiero más de esto y es cuando ya sabes que ya me enamoré de la natación. Sí. Eso es lo que quiero que también la gente escuche, porque muchas veces muchos padres, hoy en día que yo soy madre, o escucho a Oliver a veces decir, no quiero ir a nadar. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿será que tengo una Andreina? Porque puede pasar de que hay niños que dicen, no quiero ir a nadar por la parte inmadura, y hay otros que son totalmente diferentes, que Que dicen, yo quiero, quiero ir a nadar. A mí me encanta ir a nadar. Entonces, eso es algo de que queremos decirle a los padres también que no se desmotiven si sus hijos no quieren ir a nadar. Es algo normal que ellos de repente digan no quiero ir a nadar, ¿sabes? sí, O como que quieran, ay, sí, mi hija le encanta ir a nadar. Sí, también está esa parte, que hay otros que les gusta claro, nadar. Entonces, como que no se desmotiven si están en un claro. lado o del otro, que eso no quiere decir nada. Eso es un consejo súper importante porque al final del día, que eso es lo que yo sé que preguntan mucho los padres, mira, mi hija no quiere ir, ¿cómo hago? ¿Cómo hacías tú para no sé qué? Y al final del día es como la escuela. Si tu hijo te dice no quiero estudiar, ¿qué le vas a decir? No vas más a la escuela. No le dirías eso, ¿me entiendes? De pronto en la universidad ya es otro tema, es algo más profundo, pero al final del día, o sea, pienso que tú estás en una etapa donde tú estás creciendo y estás entendiendo de que todavía no tomas tú la decisión, de que tienes que tener disciplina, de que comenzaste algo, de que tienes que esperar, no sé, Sí, pero es la constancia. Ser constante y no pensar en esa parte de que quiero que mi hijo sea olímpico o no. Yo hoy en día que tengo a Oliver, yo no pienso en eso. exacto. Pienso es en la parte de como que quiero que la constancia y la disciplina que le da la natación. Entonces, quería agregarle eso un poquito a los padres. Este, ¿cuál crees que fue el momento más especial que yo creo en tu carrera deportiva? Que creo que yo sé que creo cuál es, pero ¿Será? Yo creo, bueno, yo diría, o sea, cuando me haces esa pregunta, lo primero que me viene a la mente, obviamente, que es lo que me quedó más de la natación, así que yo recuerde, fue mi final olímpica, obviamente. Pero no diría que la final, sino que diría el momento en que clasifiqué para la final. Porque, bueno, después si quieres más, no sé si me vas a hacer una pregunta respecto a esto, pero para mí cuando estuve en la final fue muy distinto a cuando clasifiqué. Creo que cuando clasifiqué, que vi en la pantalla que estaba entre las 8 mejores del mundo y que iba a tener la oportunidad de estar en una final, en una oportunidad de medalla, porque ya si estás en la final dices, aquí todo puede pasar y esta es la única oportunidad que tengo. Mientras estás eliminando, no estás pensando todavía en medalla, sino cuando ya entras. Y yo creo que ese es el momento, fue el momento más importante para mí, fue el que me quedó más marcado, fue el que más recuerdo, porque al final no recuerdo. Entonces, bueno, no yo sé. creo que sí, porque yo me acuerdo que cuando tú hablas de la diferencia entre nadar una final olímpica y clasificar la final olímpica, yo me acuerdo, tú estabas súper nerviosa. Yo me acuerdo que tú decías, yo no quisieras, cuando te toca salir a caminar, yo me acuerdo que te decían, nunca mires hacia arriba, hacia las gradas, hay tanta gente, eso es nerviosismo horrible, o sea, eso es más Sí, presión que... creo que no lo has practicado y ni siquiera sé si es una práctica, no sé qué es, pero siento que ahí estás en el momento más crucial mentalmente. No creo que es mucho la preparación, lo que habrás hecho, creo que esa es la mente que te está como, Ujú. Sí, está yo ahí. creo que cuando, por ejemplo, no sé, me gustaría esto preguntárselo a atletas como por ejemplo Michael Phelps, que cuando ganaron su primera medalla olímpica que no esperaban, creo que esa Claro. es más especial que cuando ganan la segunda, porque la segunda ya es más presión, ya ganaste una, ahora tienes que ganarte otra, ¿me Claro, ya la entiendes? presión de mantener tu título que ya también es distinta. Es como que yo siento que, bueno, como todo, las metas van evolucionando y creo que hasta en los atletas que ganan medallas olímpicas de oro, que la ganaron, pero ahora de pronto es bajar, ganar y ganar sobrado, o ganar y pero romper el récord del mundo. Como todo en la vida creo que va evolucionando. Yo me recuerdo que para ir a Beijing, para mí fue como, ay, logré el sueño que queríamos, ir a unos Juegos Olímpicos. Y pensé que, bueno, entonces ahora me voy a retirar. O sea, como que no habíamos ido todavía, pero yo dije, bueno, ya que logré el sueño, ya esto se acabó, ya no nada más. Llegar a unos Juegos Olímpicos es la meta, porque obviamente en Venezuela eso es lo que nos decimos, llegar a unos Juegos Olímpicos es la meta.
pero sí me recuerdo que haber estado allá, obviamente, y ver atletas mejores del mundo, ver atletas famosos, en ese entonces Serena Williams, todo ese tipo de deportistas, ver cómo ganaban, ver las finales, lo impactantes que son. Creo que ahí es donde evoluciona realmente las metas mías de nuevo. O sea, en ese momento fue como dije, yo quisiera estar en una final olímpica. Yo quiero seguir viniendo acá o yo quiero estar no sé, era como que evolucionó en ese momento, pero antes de chiquita, antes de clasificar, en mi mente no estaba pensando como quiero una medalla olímpica, sino nada más ir. Pero ya cuando estaba allá era como ahora quiero más. Sí, exacto. Así fue para mí también. Yo también creí que después de los Juegos Olímpicos de Beijing me retiraría. Y después fue como que, quizás y si podemos dar más, ¿sabes? Siempre todo, Y los además sueños que estás cambian. joven, entonces tú dices como que no me puedo retirar tan joven. O de repente en ese momento me acuerdo que pensamos, que ¿qué hicimos para este? ¿Qué es lo que hay que mejorar para los próximos? ¿Entiendes? Como que ese tipo de cosas. ¿Crees que hubiese sido buena en otro deporte? ¿Te hubiese gustado practicar otro deporte? Yo creo que del tema de que me hubiese gustado practicar otro deporte, nunca lo he tenido como en mi mente de me hubiese gustado practicar otra cosa que no fuera natación. No. Pero sí, a lo mejor yo siento que, bueno, al final del día, una de las cosas que he aprendido ahorita, y que lo puedo decir ahora es por eso, que la natación, o sea, el deporte me enseñó con el tema de la constancia, de la disciplina, se lograron unas cosas, esto lo aplico ahora en mi trabajo y he logrado unas cosas. Entonces, como que al final del día, para mí, cuando trato de sacar la conclusión, pienso que la constancia y la disciplina son la clave para a veces lograr muchísimas cosas. Pienso que de pronto en otro deporte, si hubiésemos tenido esta constancia, esta disciplina, a lo mejor hubiese sido buena, me hubiese gustado a lo mejor tenis, es algo que me llama la atención. De hecho, quiero ver a lo mejor si también hasta lo hago ahorita que ya no estoy haciendo nada como de competitivo, pero probarlo. Eh, pero creo que igual lo que hicimos en la natación era lo que nos tocaba y no creo que lo hubiese cambiado. ¿Qué hay del CrossFit? Porque haces mucho CrossFit y veo que te gusta. Sí, pero realmente el CrossFit es levantamiento de pesas. Y en el sitio donde yo estoy, yo siento que realmente no es tanto pesas, pesas, como lo que son los CrossFit Games. No sé si en eso hubiese sido buena. Pero te gusta. Hoy en día, que tú dices que practicas otro deporte, eso es lo que más te gusta hacer. Es uno de los deportes que más me reta, es uno de los deportes que también tiene, hoy en día tiene muchísimo cardio, porque le han colocado bastante cardio. Entonces, al final, también eso es lo que yo hacía en natación, distancia, cardio. Y como me reta, es lo que con lo que me veo haciendo. O sea, yo no me veo haciendo ahorita clases de yoga, pilates. Sé que mucha gente no sé, eso es lo que le gustaría hacer o lo que hacen, pero después de verte una carrera deportiva así tan intensa, no me veo haciendo clases de pilates todos los días. Pero el CrossFit sí, como que le ha agarrado cariño. No, para ser honesta, no creo que lo hubiese practicado, porque si no, ya me hubiese metido en alguna competencia de CrossFit y es lo único que no he hecho todavía. Pero sí es algo, que es algo que está muy de moda, que es más cardio y no es más con tu propio peso, pero es algo intenso de 1 hora o te puedes tardar hasta 2 horas. Ese tipo de entrenamiento me gusta. ¿Qué hay Entonces, de triatlones? eso me llama muchísimo la atención también ahorita, ¿Harías un porque 70.3 o un Ironman? no sé si pudiera hacerlo. Es que la parte de correr es fuerte. Y eso que también estoy corriendo ahorita, pero hay muchos dichos que dicen que los nadadores no corren. Y estoy tratando yo romper ese paradigma de lo que dicen, porque yo estoy corriendo ahorita, pero realmente también cuando me veo y veo con los corredores, digo, qué difícil. Es como para ellos que yo les diga, métanse a nadar un 5 kilómetros, es difícil. Sí. Pero Bueno, sí, bueno, tenemos a Lucy Charles, que ella es la que ahorita que nada, bueno, que es una de las mejores de Ironman, y ella ah, clasificó a Londres en aguas abiertas. Y es la mujer ya. ahorita, es considerada la mujer más rápida del mundo nadando haciendo un Ironman, pues que te puede hacer un pase de alguien que está compitiendo en unos Juegos Olímpicos y supuestamente creo, si no me equivoco, su debilidad es la bicicleta, pero corre muy bien. Entonces ella ha hecho, es la que ahorita han estado hablando, porque por lo general, como tú dices, los nadadores no corren. O eres No. bueno nadando y eres malo corriendo, o eres bueno corriendo, o eres malo. Ahora, de pronto lo pudiéramos terminar, sí, porque como tenemos la natación, habría que terminar la corrida y eso, pero como ya uno tiene este nivel competitivo, a veces nada más meterse en algo por terminarlo, uno como que necesita una meta más, ajá, ¿qué más voy a hacer? Entonces, bueno, Sí, yo quiero hacer uno. Yo siempre quería un 70.3 me gustaría hacerlo, pero mi miedo es ese. Más que todo, correr después de haber hecho tanta bicicleta. Es como que la bicicleta usas tus piernas. No soy buena corriendo. Y después te lanzas a correr medio maratón. Es como, de pronto exacto, es que yo ni siquiera puedo hacer ahorita un medio maratón solamente, entonces me da hacer un medio maratón después de nadar, después de bicicleta, está como complicado. Pero sí, sí siento que, bueno, al final del día, si nos los propusiéramos, también tiene que ser como que tu meta personal y que te enfoques en eso. O sea, me si tienes otras cosas en estos momentos, pues es difícil hacer algo así. ¿te verías montada en la bicicleta?
Nunca me he montado en la bicicleta, no. Pero bueno, yo sé manejar bicicleta. Ajá, pero por Sí, tanto tiempo. tanto tiempo no, no. Es algo que me han comentado muchísimo por el tema de que me vieron ahora que estoy corriendo, porque no haces un triatlón, porque no haces un triatlón. En el momento que haya uno que sea corto, corto, suficiente como para yo probarlo, creo que ahí, bueno, voy a Ok. ver. Ya saben, la gente que está escuchando, invítenla para ver si se anima. Sí, es corto. Que uno corto primero. ¿Qué papel juega la disciplina y la rutina en tu éxito? Para mí es todo. Yo siento que la disciplina, a lo mejor dirán que no, pero yo siento que disciplina mata talento hasta cierto punto. Yo siento que una persona que tiene mucho talento, pero no tiene disciplina y no tiene rutinas, de pronto no va a conseguir lo que quiere solamente porque tenga el talento. O puede que sí que consiga como que algo, pero no lo que hubiese podido lograr si tuviera el talento más la disciplina. Pero en cambio una persona que de pronto a lo mejor no tiene tanto talento, pero tiene disciplina y tiene rutinas, yo siento que es como que la clave para todo. Y para mí en mi vida juega un papel importante en lo personal, en lo familiar, en todo. ¿Tú sentiste algún momento que querías como renunciar a la natación en algún momento de tu vida donde, obviamente no cuando tenías 8 años, 6 años que querías ser modelo, hablamos ya de cuando más adelante ya habías clasificado en Juegos Olímpicos, había mundiales, recuerdo que hubo un mundial donde tú quedaste, que perdiste la medalla de bronce por milésima de segundos en aguas abiertas, yo me acuerdo de eso, yo estaba ahí, te vi, o sea, había momentos donde esa oportunidad que casi lograbas una medalla mundial te desanimaba o decidiste esto no es lo mío, me quiero dar por vencida? ¿Algún momento sentiste eso? Yo, obviamente, en muchísimos momentos cuando no obtenía los resultados que quería, aunque fueran buenos, porque quedar cuarto en un mundial no era malo, pero haberlo perdido por mil, una medalla, era malo para lo que había entrenado. Sí lo sentía. Siento que es algo muy normal que cada vez que algo no te salga como querías, sientas que quieres abandonarlo, te sientas triste, te deprima. Pero también creo que me he dado cuenta que soy una persona de que cuando algo no le sale mal, que cuando algo no le sale bien, perdón, lloro, me deprimo unos días, no sé qué, pero me hablo mucho a mí misma y es como que salgo de ahí, salgo de eso otra vez rápido. Es como que, bueno, vas a seguir haciéndolo, lo vas a seguir echando, sí, no. Eh, como que me lo vuelvo como a proponer. Obviamente, siempre teniendo claro de que, bueno, tampoco es que si no te me una medalla olímpica me iba a quedar nadando y nadando toda la vida, no, porque todo tiene su límite, pero sí siento que soy una persona que se vuelve a replantear metas rápidamente, metas cortas para sentir que obviamente estoy logrando cositas y después, bueno, pero siento que durante toda la carrera de la natación siempre vas a sentir que quieres abandonar, que te pones triste, que no consigues los resultados que quieres, como también hay momentos donde eres muy feliz y celebras muchísimos logros. Sí, es así. Yo me recuerdo esos muchos de esos momentos que también pasaba por eso. Nada más mal y era como que ya no quiero seguir, yo no quiero seguir. Y después al día siguiente uno estaba de que, ok, sí se puede, o sea, si esta gente puede, hay mucha gente que puede, yo también puedo, sabes, decirte a ti mismo, tienes que tener. Sí, yo siento que tienes que tener la autoestima alta. Está bien que se te baje la autoestima por momentos malos, pero al Claro, día siguiente tienes que volverte a levantar, no te puedes tirar. Yo siento que muchas competencias uno tuvo esos momentos, no voy a seguir más, ya hasta aquí me retiro. Como hablamos de los Juegos Olímpicos, claro. creíamos que íbamos a Beijing y ya. Imagínate si solo hubiésemos ido a Beijing. Yo, que fui, quedé 33 y después quedé 13, hubiese perdido la oportunidad de otros Juegos Olímpicos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, igual Sí, tú yo lograste final aplica. olímpica, imagínate. Sí, pero yo creo que también eso aplica a todo, o sea, en la vida. Si algo no te sale bien en el trabajo, te vas a ir del trabajo, lo vas a abandonar, ¿me entiendes? No funciona así. Obviamente después intentando mucho tiempo, de agotando todas las, no sé, las cartas, te das cuenta como que tengo que cambiar de trabajo porque ya no me está yendo bien. Ok, mira, estoy en este deporte, nunca clasifiqué para los Juegos Olímpicos o no me está saliendo esto, me tengo que ya mover y hacer otra cosa. Pero aplica para todo, porque no puedes empezar algo, sentir que no puedes y rendirte y lo dejo. Tienes que al final encontrar siempre que la manera de drenar el sentimiento de frustración, de drenar que estás triste, de drenar que no salió bien, de darle esa oportunidad por unos días y después decir, ahora, ¿qué quiero? Vamos a volver a enfocarnos. Exactamente. Tomarte ese día. Exacto. Yo creo que eso es importante, no Sí. dejar pasar ese que no, me siento bien, me fue bien, me fue bien, me fue bien. Si te sientes que te fue mal, te fue mal, punto. Para otras personas pensarán que te fue bien, pero para mí no me fue bien para lo que yo quería. Entonces, mis días de lo que tengo que hacer, de llorar, de sentirme que el mundo se acabó y luego te vuelves a Ujú, levantar. así es. ¿Cuál crees tú que fue tu competencia más difícil? ¿Tienes alguna que tú digas, esta fue la más difícil en toda mi carrera deportiva?
Bueno, cuando dices difícil, dependiendo, para mí creo que las competencias mías de aguas abiertas, hasta que ya decidí retirarme, eran difíciles por el tema de que entrenaba muchísimo. Me recuerdo que la última que hicimos fue en Shanghái, creo que fue, que me salí con el ojo morado, me golpeaban, o sea, era difícil para mí poder entender que te entrenes demasiado, que sabías que estabas en perfectas condiciones, de que es una prueba que eres muy buena, pero que tengas que lidiar con los golpes o como de cómo te fuera a ir en la estrategia dentro del agua. Sí. Em, ¿Qué hay de la de Dubái? ¿Tú te acuerdas la de Dubái donde había un poco de medusas? en las de Dubái también. Sí, por eso te estoy diciendo, o sea, ahí que Eso salimos fue picadas, horrible. ah, Tenías el ojo hinchadísimo. Ajá. no escuchaba nada, sí. Y exacto, pasé 2 horas básicamente sintiendo dolor de quemaduras De medusas. de las medusas. O sea, siento que, no sé, que era como que era mucho masoquismo hacerlo. Te tiene que gustar. Pienso que te tiene que gustar. ¿Cómo? Que ¿Qué te, dices tú? que te tiene que gustar. Es algo que, o sea, es Ya no dependiendo sé. de la gente. No, ya estás ahí, ya representamos a Venezuela en esos eventos. También ves que la otra gente lo hace. O sea, no es que eres la única que se está lanzando contra las medusas. Tú decías, si todo el mundo lo está haciendo, ¿me entiendes? O sea, es como que esto es un evento donde tiene medusas. ¿Qué vamos a hacer? Si a la gente le parece eso normal, pues bueno, ni modo, lo haremos. Listo. Yo me Pero acuerdo también, pensando, yo decía, esto tiene que ser ilegal. Nadar con medusas, así. bueno, ya Y hoy en día, si todas esas sí, cosas, cuando yo lo hacíamos, obviamente podías era salir con casi hipotermia, nuevo. Ujú. podías saltar con el tiburón y no pasaba nada, no entiendo. Ahorita, obviamente, ya no, ya hay demasiadas reglas antes de lanzar un evento de aguas abiertas, lo cual digo como que capaz ahorita es un poquito mejor que lo que era cuando tú y yo estábamos, pero sí siento que todos esos eventos para mí fueron los más duros de mi carrera deportiva. La natación, tienes tu propio carril y es más un evento mental de probar lo que entrenaste y de lo que eres capaz. El agua abierta no nada más es demostrar de lo que eres capaz Sí, no y de necesariamente aguantar. tienes que ser como que decir, por ejemplo, mucha gente dice, ah, sí, yo estoy haciendo pases de 1,20 o 1,10, me va a ir súper bien. Tú puedes pensar eso en piscina, ¿verdad? Pero en Claro, aguas abiertas, eso, el tiempo no vale. Es la estrategia. Sí vale, sí, obviamente, vale, vale. pero también tienes que tener estrategia, tienes que tener destreza, si vas a hacer drafting o chupar rueda, como le dicen. Al final del día también hasta buena suerte, porque, o sea, momentos de no caer en unas boyas, de caer de un lado porque no te dio Sí, chance de o que no cambiar te para cayeron a golpe. quitaron, exacto, que no quitaron el lente, que alguien no te agarró de, no sé, de sopita durante toda la competencia para caerte a piña, ¿me entiendes? Es como que depende de muchas cosas, no nada más de ti. Exactamente, sí. Yo pienso que ese deporte es la parte más difícil de eso. Es de como que suerte y haber entrenado duro. A veces tú lo Exacto. piensas y es un poquito injusto, ¿verdad? Porque tú dices, a lo mejor alguien no entrenó bien ese día, pero ese día no lo golpearon, no le quitaron los lentes y tú que Fue súper entrenaste bien. es duro, exacto. Además, O a mí siempre me pasaba algo. Era como que sí, siempre la salías cosa con movía. un ojo morado, te quitaban los lentes. Cuando iba a tocar para ganar la de bronce, me cayeron 3 tiros. Y tú, ¿pero en qué o sea, no entiendo. Era como que siempre me pasaba algo. Me iba bien, pero siempre me pasaba algo, el de por qué no mejor. Entonces, pero era algo que dependió de otra persona, ni siquiera era como en piscina. Mira, me fue bien, pero es que el último 50 no me salió, me morí, me pinché, no sé Fue qué. de No, en la ti. primera porque me metieron un golpe, la otra me quitó el lente, que porque esto, que se fue el agua mala, que porque el barco. No, o sea, siempre había algo. Sí, Era como, wow, es verdad. frustrante. Tú lo piensas ahorita y ahorita que lo veo, sí, es verdad. Siempre hay excusas. Hay una excusa para todo el Algo mundo. que Sí. más eran excusas. O sea, tú ibas ahí a hacer lo que tienes que hacer, pero de verdad en ese sí podías salir diciendo por qué no te fue mal. Tenías varias excusas que podías haber dicho. Pero bueno. ¿Cómo manejas la presión antes de una competencia importante? Sabemos que, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle esto a Michael Phelps, que iba a ganar una medalla, ha ganado tantas medallas. ¿Cómo manejaba él su presión? ¿Cómo manejas tú esa presión antes de competir? Yo, por ejemplo, recuerdo que a ti te llamó el presidente Chávez antes de los Juegos, en los Juegos Panamericanos, y si no me equivoco, también lo hizo en Londres, en el 2012. Porque había clasificado, fui Antes la de, exacto, no, y antes de competir o después de competir, no me recuerdo, y yo me acuerdo que tú no, te sentías muy eso presente. fue porque había clasificado de primera en Venezuela como Ok. tal, entonces recibes la llamada del presidente. Sí, pero imagínate que tú, o sea, recibes esa llamada y de buenas intenciones, ¿verdad? Porque tú dices, wow, te llama el presidente de tu país y te dice, wow, vamos, si puedes, vamos por esa medalla. No hemos tenido una medalla en natación de hace tantos años. Tú serías la primera mujer y a ti te toca competir y tú dices, wow, tanta presión. ¿Cómo manejas cómo manejaste toda esa presión antes de competir en los Juegos Olímpicos? Por ejemplo, yo siento que cuando yo lo hice,
no tenía nada que perder, porque nunca, o sea, por ejemplo, tú venías punteando muy bien como para ganar una medalla en base a tus marcas y eso. Yo era diferente, eran las aguas abiertas, clasifiqué de 15, ¿sabes? Como que no había como eso, podía que pasara la medalla y si pasaba bien, pero si no pasaba tampoco esperaban eso de mí. De ti esperaban más eso, que tú fueras esa atleta joven que ganara esa medalla olímpica a nuestro país, Venezuela. Yo creo que una de las cosas, o sea, tú hablando así me estaba recordando realmente de que cuando me retiré, una de las cosas que al principio, las primeras noches, o sea, soñaba con que estaba compitiendo y cuando me levantaba, que sabía que ya se acabó, sentía mucho alivio, porque creo que no es fácil, no se va a ir a ningún lado y también es normal, no es algo que, pero siento que esa presión era horrible. Tenía que obviamente mantenerme muy enfocada, porque era como que tienes dos sentimientos encontrados. Tienes como que quiero darle eso a esas personas que me están diciendo que sería la primera medalla, que sería la primera esta, la primera lo otro, Venezuela no tiene medallas en esto, y quieres ser esa persona que dé eso y que logre eso, porque dices, imagínate, yo voy a hacer que logre eso, pero por otro lado tienes, ay Dios, ¿y qué pasa si no? O, o como, de verdad yo puedo. Que creo que al final del día uno tiene esos pensamientos siempre para todo, pero ahí es donde tienes que ser muy fuerte mentalmente. La verdad, yo siempre me enfocaba en tratar de que toda mi preparación fuera perfecta para mí. Es decir, que hice todo lo que necesitaba hacer. Sabes que mucha gente cuando estábamos preparándonos, gente decía, ay, por decir algo, yo sé que mi peso ideal era 50 kilos, pero de verdad nunca le paré y todavía sigo en 60, pero bueno, ya llegué a competir. ¿Me entiendes? Como que sintiera que hacía todo, mis comidas, mis descansos, tuviste como nos acostábamos a dormir siempre a las 9 de la noche, descansábamos los fines de semana, que teníamos que hacer terapia, que se tenías que hacer masaje, hacíamos lo posible para que sintieras confianza en tu preparación, para que en el momento en que sientes esa presión sea un poquito menos y no dudes tanto de ti. Porque la presión lo único que hace es que dudes de ti. Porque ¿quién no quiere ser el mejor en algo? ¿Quién no quiere darle? Si tú me dices, Andrina, puedes ir a ganarte la medalla de oro para mí y te vas, o sea, eso va a ser, Venezuela va a estar feliz. Ah, bueno, déjame, voy y vengo. ¿Entiendes? O sea, lo haría fácilmente porque obviamente que es algo bueno. Pero la presión que sientes es como, ¿qué pasa si no? Realmente por eso es la presión. Porque si te aseguraran que tú lo fueras a hacer, tú nada más me dices y yo no sentiría presión, porque yo sé que lo voy a hacer. Y Pero siento que es ya, la validación también de la gente, ¿sabes? Uno siente como que si no lo logro, la gente me va a dejar de hablar, no me van a mirar igual, porque yo lo que siento es que hoy en día, y antes también, o sea, como que el mismo media te pone arriba, los periódicos y la futura medallista y la futura medallista, y después entonces ellos te suben, pero también después cuando tú no lo haces, te se tiran por el encarga. piso, ¿me entiendes? Entonces yo siento que creo que esos atletas sienten ese miedo, que además que uno no quiere perder. Cuando te preguntas, ay, pero ¿por qué perdiste? Bueno, porque es que me provocó perder. ¿Quién entrena tanto, verdad? Sí, Para ir a sí, perder. Nadie entrena tanto para ir a perder. Entonces creo que también esa es la presión, donde uno también quiere que le vaya bien, pero uno también siempre está buscando la validación de otro, que es esa cosa que tenemos que dejar de hacer. Si nos va sí, bien, que sea por ti y no pensar en otros. Pero es muy exacto. fácil decirlo que hacerlo. Sí, y realmente creo que esa es la clave de muchos de los atletas que son de los mejores del mundo, porque cuando tú los analizas, son personas que son muy, piensan mucho en ellos mismos. eh, no le importa que ese resultado es por su entrenador, por mi mamá, por mi papá, por mi país que me está viendo, por mi psicólogo, es por ellos. Y creo que unas cosas de los latinos que es muy difícil es que nosotros hacemos muchas cosas por nuestra familia, por nuestro alrededor, por nuestro entorno, y también siento que porque también somos agradecidos, si tú tienes a alguien que estuvieron contigo en la preparación, ayudándote y apoyándote, tú sientes como gratitud de darle el resultado, ¿me entiendes? Y yo pienso que muchos otros países son más fríos, no les importa, si pierdo, pierdo, si gano, gano, no le importa si hay alguien alrededor. Sí, Y eso es una ventaja, eso es sí lo es, positivo. Ujú, cosas. Sí, para unas cosas, sí, es la verdad, yo pienso que sí, a los latinos quizás nos ayudaron un poquito más en esa parte mental, yo creo que ujú. también, no sé, mejoraremos en muchos deportes. Sí, estoy Por- totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que sí. Yo, por ejemplo, que no teníamos expectativas, para mí no había expectativa de que ganara medalla. Igual sentía, ¿sabes? Sientes esa presión, ese como que todo el tiempo que invirtió mi entrenador en eso. Nosotros, por ejemplo, que nos fuimos a los Estados Unidos ya para los segundos Juegos Olímpicos, todo el dinero que mis papás rebuscaban para ayudarnos, es como que tenemos que hacer que valga la pena, ¿sabes? Para que mis padres vean que no estamos haciendo esto porque es un juego, ¿me entiendes? Entonces creo que esa presión.
presión de nuevo, del círculo que está ahí apoyándote en tu Ujú, preparación. sí, Y, y bueno, obviamente toda esa presión también tienes que saber manejarla, porque quizás sí, puedes sentir la presión, pero creo que lo más sí, importante es cómo manejarla. exactamente. Es como que la sientes, está bien, pero al momento de competir se te olvida todo el mundo y eres tú. Sí, Sí. exacto. Esa es la, no, que ahora que decimos eso, me viene la otra pregunta, de que algo yo siempre digo que tú crees que es 70% mente y 30% entrenamiento. Yo no diría que son unos números así tan separados, porque al final del día 30% de entrenamiento es bastante poco y tampoco es que, bueno, con la mente, o sea, no creo que el ser humano tenga esa capacidad tampoco. O sea, sí la tiene, pero no la hemos desarrollado a ese punto donde tú digas, mira, con 30% de entrenamiento yo puedo ganar una medalla olímpica porque tengo 70% de mente. Pero sí creo que juega un porcentaje muy grande en los atletas, porque tú haces tu preparación, nosotros lo llegamos a ver, gente que se preparaba, que tenía una disciplina, que tenía una alimentación, que descansaban, que los tiempos en los entrenamientos demostraban cómo esa persona debía estar en una final olímpica, porque con tus tú sabías que eso, si lo volvías a repetir, básicamente así que se hacían no sé, los tiempos de competencia en el entrenamiento. Cuando llegaban a la competencia, veíamos cómo les iba mal. Entonces, ahí es donde tú entiendes el tema de que puedes ser el mejor del mundo cuando estás entrenando, pero si la mente no la tenías a tu 100%, tenemos problemas. Sí. O Entonces, sea, sí, sí, crees que no es tanto la diferencia, pero sí crees que la mente juega un papel un poquito más importante. Es decir, no con esto estoy diciendo que tienes que, ay, como yo tengo 70% mente, no voy a entrenar. No, tienes que entrenar. Porque para poder llegar a 70% mente, para poder confiar en ti, tienes que entrenar. Porque si no entrenas, yo, por ejemplo, cuando yo sentía que no entrenaba, no confiaba en mí. Pero pienso que es, cuando tú entrenas y tú te sientes bien contigo mismo, tu mentalidad también sube. ¿Me entiendes? es, Y lo otro que tú dices en la parte de competencia, como tú dices, vimos muchos atletas entrenar iguales que nosotros. Yo me acuerdo, gente que hasta hacía mejores tiempos que yo y después cuando íbamos y competíamos era otra cosa. ¿Me otra entiendes? cosa. Yo me metía en el papel competitivo, también creo que ser competitivo ayuda, ¿verdad? Sí, Para algo así, pero pienso que yo digo, o sea, lo mismo que si hiciste, si yo hice esto en entrenamiento, tienes que hacer eso compitiendo o hasta mejor. Yo siempre era tiempos malos en piscina, nadando, entrenando, pero después mejoraba, no siempre, pero mejoraba en mis no es competencias. que es tiempos malos, sino que pases que de pronto no es que te están Mm, asegurando nada, no es que te están ujú, diciendo como que así te debería ir. sí, Pasa es que hay mucha gente que puede lograr tiempos en el agua que eran los tiempos que nada más tienes que volver a repetir. exactamente, Entonces, yo muy sé. loco porque cómo estás haciendo los tiempos que a lo Ujú, mejor son de las competencias por un mundial donde te pondría en una final olímpica o en una final de un mundial, sí, lo estás haciendo en el entrenamiento, nada más lo tienes que repetir sí, en la competencia y ya. Pero ahí te das cuenta que, bueno, no tenían la mente, ujú, dudaban mucho de ellos mismos, de su preparación. Entonces sí creo que juega un papel muy importante. No creo que alguien que sea tan débil de mente y se esté entrenando durísimo pueda conseguir sus resultados. sí, La mente correcto. juega crucial. Bueno, nosotros lo vimos en la Universidad de Florida cuando entrenábamos con todos esos atletas, entrenábamos con Ryan Lochte, Elizabeth Beisel, hacían los mismos entrenamientos que uno. Y ellos Sí, iban y competían en los Juegos Olímpicos, medalla de oro, medalla de oro, medalla de plata. Y tú dices, yo exacto. hice el mismo entrenamiento, hice el Sí. mismo. Claro, ellos también, yo cuando nadaba, Beisel era muy rápida, es verdad, sí. Pero Sí, era los tiempos. como que Pero sí, yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad también de entrenar más al lado de de ella, ellos, ajá, Beisel, sí podemos hacer una misma práctica, pero el mismo esfuerzo mío no es el mismo el tuyo. Si nosotros estamos haciendo 10 de 100 y yo me hago 58 en todas las de 100 y tú haces 1,5, ya no estamos entrenando lo mismo. Pero sí vimos eso, de que ella y yo nos hacíamos al mismo tiempo y de repente cuando íbamos en Londres, ella quedó de tercer lugar y bueno, sí, pero no era lo mismo y era como, ¿cuál es la diferencia? Ella fue que la mente de ella es mucho más fuerte que la mente que yo tenía. ujú, sí. Sí, por eso siempre hago esa pregunta porque lo vimos en la carrera deportiva y me da curiosidad saber qué piensan otros atletas de eso. Si la mente juega un papel importante en eso. Que es la mente, yo creo que otros tratan de pensar que es porque también hacen sustancias, pero yo sí creo que al final del día es como que va de mano en mano. O sea, lo que es la alimentación, el entrenamiento y la mente van de mano en mano para lograr, obviamente, como que el máximo. Ujú, es así. ¿Tuviste, seguimos hablando de la parte de psicología, ¿tuviste psicólogos durante tu preparación para los Juegos Olímpicos? ¿O también otras competencias? Sí.
Creo que hubo un tiempo donde sí tuvimos en contacto con una psicóloga en Venezuela, me acuerdo, cuando hacíamos estos concentrados, creo que fue mucho antes a Estados Unidos. Sí tuvimos la oportunidad de trabajar con alguien, pero ahorita que lo pienso y que ya obviamente ha pasado mucho tiempo, que ya he descubierto otras cosas, siento que no tuvimos ese apoyo realmente como que de tener una persona a tu lado de verdad que vaya conociéndote, que vaya contigo de la mano en mano, que vaya durante el ciclo olímpico. Porque ahora que entiendo, tú no puedes tener una persona por un día y de Ujú. repente tener el año que viene otra vez, ¿me entiendes? Porque ¿Crees que es creo que esencial? herramientas. Sí, creo que es esencial, especialmente ¿Y si estamos cuándo? tienes que estás haciendo todo perfecto y sientes que lo que más te falta es sentir más tranquilidad, no sentir presión, controlar los nervios, confiar más en lo que estás haciendo. Creo que sí, sí ayudaría muchísimo, porque esa persona te podría dar herramientas conociéndote a ti. Creo que el error grande que pasó con nosotras que bueno, también en esa época éramos mucho más chamitas, era que este psicólogo que te ponen en la selección de Venezuela es un psicólogo general que le da una herramienta a todos, como esta herramienta que te va a decir la visualización. La visualización sí es un arma muy poderosa, pero quizás no le funciona a todo el mundo. Entiendo que es un arma muy poderosa y sigo, no estoy diciendo que no, pero a lo mejor yo necesitaba algo diferente. A lo mejor tú necesitabas ir a hablar con ella y tu ejercicio era distinto al mío. Entonces, creo más en la individualidad con el tema del psicólogo que con la psicología general para el equipo entero. Entonces, sí lo tuvimos, pero sentí que fue más general. Ahorita pienso que quizás alguien de verdad que te hubiese conocido. ¿Quién eres tú? ¿Cómo soy yo cuando compito? ¿Cómo me siento yo después que compito? ¿Cómo me siento yo cuando entreno? Eh, con el tiempo, no una sola sesión. Si crees Creo que que, ¿cuándo crees tú que debería empezar un psicólogo a trabajar con un atleta? ¿Cuándo es un buen momento? yo pienso que en el momento en que ya estás en el alto rendimiento, que ya estás en Ok. el ciclo olímpico, de nuevo, lo digo porque Centroamericanos. si es un psicólogo y a lo mejor está empezando en el mundo del deporte, no sabemos para dónde va a llegar, es como ya va, déjenlo. Creo que cuando ya estás en una etapa donde casi llegaste, o sea, has demostrado como que estás ahí, estás en la parte élite, estás haciendo un ciclo olímpico, ya has ido a un par de competencias internacionales donde has estado en finales, donde has estado en podiums, y ya obviamente tenemos que empezar ahora como que quieres pulir ese diamante y empezar a decir, ok, esta persona ahora va a necesitar de pronto ahora alguien con ella para terminar de explotar su máximo. Pero no creo que también sea algo que necesites, o sea, todos los nadadores, todos los atletas, todos los que se están formando tienen que tener un psicólogo. O sea, bueno, a menos que sea algo personal. Pero en la parte deportiva, creo que el momento es cuando ya estás en un ciclo olímpico, así sea junior, pero estás haciendo ya Olimpiadas junior, Mundial junior, ya es el momento en que puedes empezar a ver, a pulir ese diamante. Sí. Sabes que quiero agregar un poquito más a lo que tú estás diciendo, que es parte como la parte de psicología, que tuve la oportunidad de leerme el libro del entrenador de Michael Phelps y él habló algo muy interesante de eso que tú dices, la parte de psicología, que es de, él dijo que él venía como el entrenador de Michael Phelps, todo el mundo quería entrenar con él porque si Michael Phelps ganó medalla de oro, pues cualquiera que fuera entrenado por él iba a ganar medalla de oro. Y él dijo algo muy importante que fue que no todos los atletas son iguales. Entonces él dice que como entrenador, él entendía, que tuvo suerte de entender a Michael Phelps, ¿verdad? Como que lo entendía y sabía lo que él necesitaba, pero le llegaban otros atletas y él decía, me siento presionado porque mi metodología no es en la No, misma, no le puedo hacer, no, como trato a Michael Phelps, no puedo tratar a esta otra persona porque esta otra persona necesita otra cosa diferente para que ella pueda claro, lograr o él pueda lograr esa medalla olímpica. Entonces él decía, yo conocía muy bien a Michael Phelps y por eso me iba bien con él. Pero cuando me llegaban otros atletas, él dijo que no sabía cómo entrenarlos, no sabía cómo entrarle. Por ejemplo, si él le gritaba a Michael Phelps no le importaba, pero si tú le gritas a otro atleta, ese otro atleta lo tomaba más personal, no me quiere, me siento mal. Entonces, creo que lo que tú dices en la parte de psicología es sumamente importante, que nosotros tuvimos ese psicólogo, fue como, esta semana y ya, y era general, como tú dices. o Entonces, antes de la competencia, vamos a ir ujú, a unos bolivarianos, vamos a ponerles un psicólogo. Es como, el psicólogo no me ha visto en todo el año. Me puede ir para los bolivarianos o te puede ir un mes antes, 2 meses antes. No creo que eso sea suficiente. no, totalmente de Sí, acuerdo contigo. te puede funcionar. No estoy diciendo que no, pero ahorita que ya ha pasado el tiempo, que ya uno es más adulto, que ya no estamos tan en la parte competitiva, que hemos enfrentado otras etapas personales, pienso que la individualidad y el tiempo con un psicólogo es importante. Sí, correcto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué consejos le darías a un atleta, por ejemplo, ahorita que
quiere llegar a ese ciclo olímpico, clasificar a centroamericanos, suramericanos, pero se siente bloqueado, ¿verdad? Pero no está como en esa etapa de psicólogo todavía porque no sabemos, ¿verdad? No se sabe todavía si va a llegar un poquito más lejos, pero esa persona quiere llegar más lejos, pero se siente bloqueado. ¿Qué consejo le darías a ese joven hoy en día? Bueno, obviamente si te sientes bloqueado, primero saber, o sea, tienes que trabajar eso que te está haciendo sentir de esa manera. Eh, si es un tema de que me siento bloqueado porque obviamente las competencias no me están saliendo como yo quiero y así no va a clasificar a lo que yo quiero, hay que evaluar los entrenamientos. Si es que me estoy sintiendo agotado y no estoy rindiendo en ningún entrenamiento, no sé qué me pasa, cada vez voy peor, entonces hay que ver la alimentación y el descanso, la hidratación, ¿me entiendes? Como que creo que mi recomendación sería evaluar eso que te está haciendo sentir de esa manera. Ujú. eh, Y si también le gusta, porque muchas veces es que realmente por dentro, ya estamos hablando ya un poquito más grande, 13, ¿verdad? Quizás de verdad lo haces porque te gusta, es eso lo que tú quieres hacer, ¿me Claro. entiendes? Creo que Sí, bueno, también. ya lo estás haciendo obligado, creo que tú mismo sabrías la respuesta. Como que, mira, no me está yendo bien porque estoy obligado aquí. Me gusta esto que estoy haciendo. Por ende, no te van a salir las cosas. Uno tiene que también ya empezarle, es como todo en la vida. Si tú no le empiezas a agarrar un poquito de amor y cariño a eso que estás haciendo, eh, déjalo. Porque obviamente no sé, no le vas a sacar mucho fruto a eso. Pero bueno, también que dejen a un lado ay, me enredé, las excusas, porque siento que eso es algo que se nos hace muy fácil, poner excusas para cualquier cosa. Y es como al final del día, ve a hacer lo que tienes que hacer, ¿cómo se llama? Enfócate en lo que tienes que hacer, proponte metas, ten un propósito, si lo vas a hacer, hazlo, y si no lo vas a hacer, pues toma una decisión. Como que eso es lo que yo diría. Me gusta. Ok. Bueno, para ir ya finalizando, quiero entrar a la parte ahora de nutrición, antes que se nos acabe el tiempo. Y creo que es muy importante tocar ese tema, ya que muchos atletas hoy en día que eres nutricionista y creo que también esa es parte clave en la parte de cualquier deporte, es la nutrición. Es como la gasolina de tu cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué te inspiró? Vamos a empezar primero. ¿Qué te inspiró a volverte nutricionista deportiva? Bueno, y nutricionista, porque hoy en día eres... Ajá. Sí. Em, yo creo que, o sea, el tema de ver, nosotros lidiamos mucho con el tema de la alimentación y hay muchos también ahorita que lo veo y echo para atrás y pienso, hay muchos errores que cometí como atleta por no tener una educación, una buena base. Y siento que obviamente cuando descubrí que esta carrera puedes aprender lo que hace en tu cuerpo, los alimentos, cómo comer como deportista y también si no fueras deportista, creo que fue lo que me llamó la atención. También siempre pensé como que quería hacer algo que pudiera después ayudar a otros atletas en el futuro. Tú sabes que cuando estás en un deporte piensas, ok, ¿qué quiero después yo hacer más adelante? A veces uno se pregunta y bueno, dice, me veo siendo nutricionista deportiva, pero básicamente por eso fue que me llamó la atención y hoy en día agradezco muchísimo que haya elegido esta carrera, todo lo que aprendí. Me hubiese gustado obviamente saber mucho más de cuando yo estaba en mi etapa más de chamita, porque obviamente sé lo importante que es y veo lo importante que uno es como atleta. Sí, a mí me hubiese gustado tenerte como mi nutricionista mientras yo me preparaba. La ignorancia que la tuve yo misma también, que la tuviste y que la veo también hoy en día en los atletas, que la vi también con nuestras compañeras, es muy grande. Y que creo que es una línea muy corta donde a veces te salvas porque simplemente eras muy joven. Pero a veces siento que no comimos suficiente, a veces siento que la alimentación no fue realmente como tuvo que haber sido, escuchas muchísimas cosas, tienes mucho miedo a los suplementos. Me acuerdo que nuestro terror Sí, de era que suplementos cuando saliéramos positivas. yo le tenía terror, a mí me hacían un doping, yo sé si lo que también fue vitamina C, pero te da igualito miedo Sí. porque es que tú no sabes. Ujú. Entonces, Y hoy ese en día es terror peor, porque antes, no había antes tantos como no, ahorita tampoco. y casi nada era, o sea, era poco lo que era ilegal. Hoy en día han sacado tantos suplementos, tantas cosas y casi todo es ilegal a la hora de competir. Entonces, hoy en día muchos, Sino que hay muchas sustancias que han descubierto que te pueden ayudar, que te pueden ayudar a respirar mejor, a recuperarte, que ya no, y también que en nuestra, creo que también, tampoco quiero decir nuestra época, porque tampoco fue hace 20.000 siglos atrás, pero eh, no había tanto suplemento como hay ahora. Tampoco había tanta propaganda, pero sí había el tema de la proteína, los electrolitos, una creatina. bueno, en Pero las me aguas abiertas era donde más yo siento que nosotras sufríamos con eso, porque veíamos que, o sea, como muchos saben, en las aguas abiertas uno se tiene que, en las vueltas, son 10 kilómetros, hidratado. tienes que hidratarte y agua solamente no puedes tomar, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo que tú y yo sufríamos en esa parte de que, ¿qué le ponemos a nuestra hidratación? ¿Qué le está poniendo a la gente? ¿Será proteína?
batidos de proteína, Eh, Coca-Cola, ¿tú te acuerdas? Café, la gente le ponía ese tipo de cosas y nosotras como que, y después que decían le que el café era ilegal, que te podía dar doping. realmente hay mucha confusión y mucha ignorancia. Y creo que hoy en día también hay más por el tema de que las redes sociales hay muchísima información que es para atleta y la que no es para atleta. Entonces, a veces los atletas no saben cuál es la que es para ellos. Pero bueno, básicamente así es que yo creo que me terminé al principio enamorando de esta carrera, pero sí me hubiese gustado haberla estudiado desde los 15. Más temprano, sí. Bueno, ¿qué crees tú que ves hoy en día como eh, los jóvenes hoy en día, los errores comunes que ellos cometen con la alimentación? ¿Qué es lo que Creo más que de ahorita que estás viendo? las dietas estas locas que creo que no nada más es a los atletas, es a todo el mundo. Todo el mundo le gusta esa palabra hoy en día, todo el mundo quiere hacer una dieta. eh, y el tema de los carbohidratos, que por eso es que me he enfatizado muchísimo en eso, porque los atletas a veces se sienten que son como unas personas que hacen una rutina de 30 minutos de entrenamiento y no quieren comer carbohidratos, los eliminan de algunas comidas o comen muy poquitos o porque se quieren estar mucho más, quieren perder peso, pero lo hacen de una manera que no es la debida porque están como reponiendo eso que están utilizando en cada entrenamiento, por ende tienen más fatiga. Y también siento que hay muchísimos atletas, aunque la gente no lo crea, que tienen muchos desórdenes alimenticios en silencio. Y creo que es por esto, por este tema de que la nutrición deportiva como que todavía no ha salido más en las redes sociales, sino es como que una alimentación general la que está por ahí andando, dieta general la que está por ahí. Entonces como que los atletas se confunden con eso eh, y les está afectando muchísimo el rendimiento, aunque no lo crean. A lo mejor dirán, no, mi hijo está súper bien, a lo mejor te pudiera ir mejor. O hay muchos que no están frustrados, no entienden, tienen demasiada fatiga, se han comido el músculo, ¿me entiendes? Como que hay muchas cosas que yo siento que ahorita están ocurriendo por el tema de la alimentación, por la confusión que hay y por la ignorancia que hay sobre la nutrición. Yo siento que esa ignorancia ha existido toda una vida, porque yo me acuerdo cuando nosotros nadábamos, competíamos profesionalmente, la gente nos decía, oh, tú nadas y eres profesional. Y yo, ay, sí, ay, qué rico, debes comer muchísimo, demasiadas calorías, porque debes quemar muchísimas calorías, debes comer pasta, carbohidratos, todo eso. Y yo que sí, hamburguesas, papas fritas, todo eso, todo. Entonces es como que creo que hay los dos lados, la dieta y el Sí. otro lado de que yo soy atleta, puedo comer todo lo que yo quiera. Por eso te digo, o sea, al final del día también no es que sí, los atletas y dependiendo del deporte quemas muchísimas calorías en un día y tú quieres reponerlas, pero con los alimentos también Que sea sanos. necesario, sí. Claro, y por eso es que es difícil elegir los alimentos que son, las porciones que son. Entonces no es tan fácil, porque claro, tú dices, tienes que comer suficiente y no es comer hamburguesa, papa frita, dulces, porque obviamente eso te da mucho, son los alimentos correctos. Pero es difícil porque hay demasiada mala información también hoy en día. ¿Cómo debe ser la nutrición de un atleta? O sea, no tienes que especificar todo, puedes decir como que, ah, bueno, en esta etapa debe ser alto en carbohidratos, en esta etapa debe ser bajo en carbohidratos o proteína, tú ves como dices, pero nómbralos así. ¿Cómo debe ser la nutrición en la parte de cuando te estás preparando, no tienes competencia cerca, digamos que tu próxima competencia es en 6 meses a 8 meses, después Ok. cuando estás en una etapa cuando ya primero vamos a hablar un año, después 6 meses y después ya se acerca la competencia. ¿Cómo debe ser esa alimentación faltando un año para tu competencia, digamos? ¿Cómo voy a tratar de hacer este ejemplo como natación? Porque es Ujú, como se le natación, exacto, para mí. Si yo estoy un año de una competencia, posiblemente estoy en el volumen más alto, estoy en mi exacto. carga más alta en estos momentos y es cuando estamos haciendo más preparación física, más pesas, más volumen en el agua y los entrenamientos están siendo intensos, horribles, 2 veces al día. Ahí tengo que comer suficiente carbohidrato, proteína y vegetales en mis 3 comidas. Es sumamente importante tener que obviamente tener una planificación de mis 3 comidas, de tener meriendas en el día para que puedas llegar a esas necesidades para poder seguir rindiendo en el entrenamiento, porque lo que va a pasar es que no vas a poder, si quieres rendir en cada uno de ellos de calidad, porque ir a entrenar es una cosa y tener los entrenamientos de calidad es otra. Ya después, cuando obviamente nos estamos acercando más a la competencia, sé que hay como que entrenamientos que varían muchísimo. Tu entrenador te dice, esta semana vamos a tener unos volúmenes bajos, vamos a enfocarnos en estos detallitos, no sé qué. Y ahí yo siempre diría como que si es un deporte como la natación o otros que tu peso también importa mucho, ajustas un poquito las porciones.
más que todo del carbohidrato. De repente, si tú te comías 2 platos de pasta porque estabas en un volumen muy alto, ahora a lo mejor va a ser un solo plato de pasta porque el volumen disminuyó, está haciendo un poquito más calidad, pero disminuyó al final del día. Estás a lo mejor entrenando 1 hora en vez de 2 horas. Creo que, o sea, por eso es muy importante que la gente a veces cuando escucha estos tips no crean que son para ellos, porque es que hay muchas variables que hacen ajustar, obviamente, tu planificación. Yo estoy diciendo, me estoy más o menos como inventando aquí, pero al final del día por eso es tan importante el que si tú estás teniendo problemas con tu alimentación, tengas una nutricionista y ella vea lo que estás haciendo realmente en el momento que lo estás haciendo, las horas que estás entrenando, para que te dé un mejor consejo. Y bueno, ya cuando te acercas a la competencia, que empiezas el taper, que es como le llamamos nosotros, que es cuando haces el volumen más bajito, que básicamente casi que vas, visualizas el agua y te vas para tu casa, para algunos atletas, no para todos, o se enfocan nada más en las pesas, ya ahí obviamente tienes que hacer una alimentación más inteligente. No puedes ir a lo mejor comiendo la misma cantidad que estabas cuando empezamos esta carga de volumen, a lo mejor es algo más adaptado a un plato, moviendo un poquito más los macros, pero no es que los vas a eliminar, no es que vas a Ok. eliminar el carbohidrato, no es que vas a eliminar. No los bajas. Por ejemplo, antes, cuando ya estás entrenando un poquito menos, ¿no bajas un poquito más los carbohidratos? Depende también del atleta. Va a depender mucho del atleta, porque, por ejemplo, no quisiera decir, si tú haces esta semana tenemos entrenamientos suaves, porque ya yo soy una persona que a mí me va mejor cuando yo nado suave por una semana antes de competir. Quizás esa persona, a lo mejor le puedes ajustar su porción de carbohidrato un poco, pero no es que la va a eliminar. Pero hay otra que a lo mejor fue ese día y se siente cansado. Fue suave, pero me siento agotado, no sé qué me pasa, no estoy sintiendo bien. Y a lo mejor es que necesita su carga para reponer de carbohidratos, de proteína, para poder reponer la energía de nuevo, ¿me entiendes? Por eso es que es dependiendo y tienes que también conocer mucho tu Sí, cuerpo para entender eso. sí, Comer bien es importante. para que la gente que está escuchando en estos momentos entienda un poquito. Por ejemplo, mi hermana y yo no pesamos lo mismo y digamos que las dos tenemos la misma competencia y empezamos a entrenar y, por ejemplo, yo tendría que perder un poquito más de peso, mi hermana quizás tenga que ganar un poquito más de músculo, entonces nuestra Claro. alimentación quizás no No, sea igual, quizás yo tenga que comer un poquito menos de carbohidratos que ella lo que va a comer. Entonces, para que la gente o entienda, también hay muchos cuerpos que son tan distintos que acuérdate que a lo mejor, ¿te acuerdas que en el último mes hay veces que uno veía una del equipo que estaba, o sea, estaba muy en forma y cuando empezó taper y la ves cuando cerca de la competencia se se subió como engordó, sí. que a eso Eso es lo que pasaba digo. muchísimo. Ujú. Sí, que tú veías una nadadora que tú decías, pero ¿qué pasó en el último mes? El último mes las cargas descendieron para ella demasiado. No estaba entrenando ni cerca, está Y entrenando siguió una sesión, comiendo lo mismo. no había preparación física. Y entonces seguimos comiendo a lo mejor, por decirte algo, 3 platos de pasta. Y es como, bueno, ahí había que ajustar un poquito porque al final del día tú quieres reponer lo que estás utilizando, pero también quieres ir tratando de mantenerte de acuerdo a como tú seas, porque hay personas que obviamente aumentan un poco más rápido que otras. Y acuérdate que, bueno, cuando uno va a competir, lamentablemente en algunos deportes, tienes que llegar en el peso en el que te sientes mejor. ¿Qué importancia tiene la hidratación con la natación? Mucha gente dice, ah, como estás nadando no necesitas agua. ¿Qué tan Bueno, eso importante es? no, porque cuando nadas también sudas, que es algo que yo sé que la gente no sabe porque estás dentro del agua, pero hay muchas veces que la gente pensará que estoy descansando, estoy entrenando, estoy comiendo bien y no sé qué me pasa, sigo agotado, tengo calambres, y es por la hidratación, están deshidratados. Entonces, la hidratación juega un papel muy importante en el rendimiento también de los atletas y mi única recomendación sería que obviamente siempre estén mirando el color de su orina, que sea un color obviamente no tan amarillo, no tampoco transparente, porque estás perdiendo todos los nutrientes ahí, pero ese colorcito amarillo que estamos buscando para saber que estás hidratado, que no esperas a que te dé sed, obviamente. Si estás entrenando en ambientes que son muy calurosos y estás sudando demasiado, que le pongas tus electrolitos, pero sí juega un papel muy importante en el rendimiento y en la fatiga para todos los atletas. Sí, yo me acuerdo que en la Universidad de Florida cuando entrenábamos, ¿no te acuerdas que ponían en los baños de todos los atletas cómo debe verse tu orina? O sea, Exacto. yo cerraba la puerta y yo veía y que si estás aquí, estás deshidratado. Y yo siempre estaba como que, ¿estoy deshidratada o no? Sí, Imagínate lo por eso es tan importante. importante entrenar, que se olvida de esos detallitos. Sí. Son importantes. Son importantes y muchas veces yo escuchaba también atletas que decían, oh, perdí, no tuve buen rendimiento, resulta que estaba deshidratado y no lo sabía, que eso es lo O peor. unos desmayos, Sí, exactamente. que a veces, muchas veces tú no lo sabes y te dices, pero ¿por qué me fue mal? Estabas deshidratado y no te diste ni Exacto, siquiera cuenta. Eso sí. es muy importante. ¿Qué hábitos alimenticios saludables mantienes tú hoy en día? Hoy en día que ya entrenas por diversión, para mantenerte saludable. Yo te diría que el tema de preparar mis comidas, de planificarme, de cargar mis meriendas, de cargar mi lonchera, creo que esos son
hábitos que siempre voy a tener, pase lo que pase, en cualquier etapa que esté en mi vida. Creo que es la clave para, en la parte de la alimentación, de una alimentación inteligente, de una alimentación saludable, es que tienes que, no puedes improvisar. O sea, sí puedes improvisar, pero creo que el tema de que siempre estés preparado, dónde vas a hacer tus comidas, si te vas a llevar algunas meriendas, para dónde voy a estar, voy a tener acceso a comida, no voy a tener acceso a comida. Eso es muy importante y esos son los hábitos que mantengo por ahora. ¿Qué crees que te enseñó el deporte, la natación, hacia tu vida diaria hoy en día? Yo creo que el tema de tratar de ser la mejor en todo lo que hago. O sea, que No, lo que aplicas es, cosas que aplicabas en el deporte que hoy lo aplicas en tu vida diaria. te diría que el tema de ponerle mi 100%, así como tú le pones tu 100% a cada entrenamiento para que valiera, tenías la disciplina, tus rutinas, también lo tengo en la parte ahorita personal, en la parte laboral. Creo que eso me lo dejó el deporte y sé que ahora, hoy en día, como de nuevo con las cosas que he logrado también en la parte personal, siento que son la clave y que gracias a Dios el deporte me enseñó eso. Sí, yo también pienso que eso que dices, que mucha gente se enfoca y que "Ay, yo quiero que mi hijo llegue lejos, que llegue a las Olimpiadas y eso, pero no se dan cuenta de lo bonito que es el deporte, no solo la natación, cualquier deporte. Si lo Sí. practicas con constancia, disciplina, creo que eso todo mismo lo puedes aplicar a tu vida diaria, al trabajo, a lo que quieras lograr, cuando te Que vuelves las- competitivo. Y como tú mencionaste antes, que las cosas no te salgan y tienes que seguir y tengo que volver, la natación o el deporte es así. Un mes estoy feliz, un mes no me salen los resultados y es como que te enseña esos altos y bajos. Y es como, ¿y qué piensas hacer? ¿Te piensas rendir? ¿Lo piensas dejar? ¿Te vas a cambiar de deporte? ¿O te vas a poner, vas a tener esos como que, los que uno dice los up and down, pues, pero en el trabajo también es lo mismo. O sea, si no te sale algo que te vas a ir y renuncias. No, ¿me entiendes? El tema de la disciplina, de llegar a la hora que es a tu trabajo, era como con la hora que uno tiene que llegar a la práctica. Creo que te deja muchísimas cosas que luego aplicas y también cuando haces las cosas las haces porque quieres también ser el mejor. Y yo Sí, sé que la parte de competitividad. competitividad, sí, que al Ujú. final a veces Una cansa competitividad sana, para que la gente sepa. No sí, tampoco. y tú siempre quieres ser el mejor, a lo mejor en lo que estás haciendo tu trabajo, en subir a ese puesto o en ese proyecto que te asignaron, entonces dices, quiero ser la mejor en esto porque eso, de eso se trataba el deporte, tratar de ser, de siempre ser mejor. Entonces es algo que te deja y creo que no todo el mundo lo tiene si no practicas deporte. ¿Crees que si, digamos que volvieras a nacer, crees que lo harías todo igual en tu carrera deportiva? Solo carrera deportiva. Yo pienso que sí. Eh, si yo me pongo a pensar ahorita, ajá, ¿qué hubiese cambiado? Una de las cosas que ahorita me vino a la mente que recuerdo claro fue como, Andreina, tus últimos Juegos Olímpicos van a ser los del 2016, Río de Janeiro. Así llores, así patales, porque no es fácil retirarse después de tantos años dedicado al deporte, porque viene el como, ¿y ahora qué hago? Y me recuerdo que dije, asegúrate de para qué, porque yo sabía que en unos años después ibas a sentir esa sensación de como que, ¿será que lo hice bien? ¿No lo hice bien? Asegúrate de que hagas todo lo que tienes que hacer y decir, esto es lo que yo di y esto es lo que Andreina puede dar y esto es lo que, o sea, ya, estos fueron los resultados. Y yo lo hice así de esa manera, de verdad no siento que haya algo que no haya hecho, por eso me fui muy dura conmigo misma de hacer todo lo mejor posible, para que ahorita, hoy en día dijera, yo di lo que tenía que dar, algo que le cambiaría, de pronto ser un poquito más fuerte mentalmente, es lo único, pero pienso que también, no sé, no cambiaría nada. Quizás estudiar un poquito más temprana edad la nutrición para que nos ayudara. De pronto estudiar, estudiar y nadar iba a ser complicado, pero sí. Sí. Pero no, si es que por eso te digo, o sea, al final del día yo Hoy sé en que día sí, eres nutricionista por eso mismo, ¿sabes? sí, exacto, es como que todo se dio de la manera que se tenía que dar. No sé, a lo mejor hubiese sido nutricionista a los 15 años y a lo mejor no, ¿me entiendes? Entonces, es como que no me pongo a buscar qué hubiese, no, no soy tan dura conmigo mismo a decir, hubiese cambiado que supiera más de nutrición, hubiese cambiado que fuera más fuerte mentalmente. No, creo que todas las decisiones que tomamos a nosotras nos abrieron muchísimas puertas. O sea, yo siento que ahorita yo miro atrás, y por eso a mí cuando alguien me pregunta, ¿debería meter a mi hijo en deporte? No estoy pensando en que si va a llegar a Juego Olímpico, es como señora, no lo piense ni dos veces por tantas cosas que nos dio, tantas oportunidades que tuvimos de ser ciudadanos en Estados Unidos, de los amigos que tenemos, de conocer los países que conocimos, de tener los amigos internacionales que uno tiene hoy en día. Es mucho más allá de nada más lo que se logró en el agua o lo que se logró en la natación. Entonces, Eso es no cambié. bonito. Lo que acabas de decir es muy bonito, es verdad. Mira, Eh, para ya ir cerrando, ¿qué sueños tienes ahorita? ¿Cuáles son tus sueños en estos momentos a nivel profesional? A nivel profesional, bueno, empecé este nuevo proyecto que
que me tiene muy emocionada porque en verdad siento que ya ahorita sí estoy lista para hacer algo por los atletas, por la nueva generación, por los atletas en Latinoamérica, que sé que necesitamos muchísimo apoyo. Así que bueno, creamos esta compañía que se llama Oli3 y estamos creando suplementos deportivos para atletas con el sello de la NSF, que eso le va a garantizar a los atletas que no tienen sustancias prohibidas, que los pueden tomar sin ningún problema. Vamos a tener una página web, obviamente, que va a educar, que vas a tener información donde tú vas a poder leer y educarte, porque creo que esa es la clave hoy en día y lo que necesitamos. Necesitamos que alguien nos eduque un poquito más para poder tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, nada, mi sueño es que este proyecto ayude a muchísimos atletas. Yo siempre he dicho que en Latinoamérica tenemos muchísimo talento y lo que no tenemos a veces mucho es el apoyo. Entonces, yo espero que con esto, no sé, muchos atletas puedan cumplir los sueños que ellos en verdad Sí. desean. Y apoyo, como tú dices, educativo, más que todo también, porque muchas veces decimos apoyo, sí, apoyo en general, pero también nosotros aprender de nosotros mismos. Creo que es muy importante, ¿me entiendes? Porque si tú no conoces tu propio cuerpo, tú lo dijiste, un atleta, yo quizás no voy a necesitar la misma nutrición que vas a necesitar tú y quizás estemos en la misma etapa de entrenamiento, pero somos cuerpos diferentes. Entonces, aprender de nosotros mismos, qué necesitamos, qué es importante antes de cada etapa eso creo que va a ayudar a muchísimos atletas a responder preguntas y hasta los mismos padres que siempre están, ¿qué le debo dar a mi hijo? Mi hijo no come brócoli, ¿qué le puedo dar en vez de brócoli? ¿Sí me Sí, entiendes? Cosas tontas como esas, pero o sea, creo que eso es importante, enseñar a sí, los padres y a los atletas, educarlos, que aprendamos y para que así puedan todos los atletas lograr sus metas. claro. Sí, yo pienso que esa es la clave, es la educación. Creo que ahí todo el mundo va a poder tomar mejores decisiones, tanto como padres como atletas, y van a poder conocerse mejor. Y no Entonces, tener eso les va ese miedo que teníamos tú y yo cuando, ¿será que lo tomamos? Y si es doping, no sabemos, ¿cómo sabemos si es doping? a leer algo, porque yo ahorita que lo pienso, o sea, en Estados Unidos, en Australia, en Gran Bretaña, tienen muchas plataformas educativas donde tú te puedes meter y muchas marcas que hoy en día te ayudan con el tema. ¿Qué deporte haces tú? ¿Qué deberías tomar? ¿Por qué lo deberías tomar? Okay, te van enseñando un poquito. Pero entonces uno en Latinoamérica tiene que irse a esta página y si tú no hablas O en inglés, inglés, exactamente. no hablas inglés, ya no las puedes leer. Es como que las páginas que están más innovando lo que está también hoy en día científicamente. Entonces, como que en Latinoamérica nos hace falta eso. Y yo quisiera tratar de que fuéramos una plataforma donde los atletas puedan encontrar información, de que se puedan guiar, donde los padres se puedan guiar, donde consigan suplementos también de gente profesional, obviamente que estén a lo mejor haciendo artículos sobre cosas. No sé, yo siento que sí va a impactar muchísimo, les va a ayudar muchísimo y bueno, espero que puedan salir muchísimos más talentos gracias a que nosotros los estemos apoyando de esa manera. Qué bueno, qué bueno. Para cerrar, Andreina, ¿qué consejo le darías a esa gente que, esos atletas que les gustaría llegar a donde llegaste tú o mucho más lejos? Yo les diría que se dejen de las excusas, que no me gustan, que siempre tengan un propósito, que siempre tengan una meta a corto plazo y una a largo plazo, porque a veces cuando la a largo plazo no se dé, se van a querer salir, retirar, se sienten frustrados, pero luego tienes una meta a corto plazo que vas a celebrar y vas a sentir triunfo, que siempre se estén como que proponiendo cosas, que las metas evolucionen. Y al final del día, no sé si decir es el tema de que no se rindan, porque eso está en uno. O sea, el no rendirte está en tener un propósito. ¿Cuál es tu propósito realmente? Y estar claros que van a encontrarse con todo. Se van a encontrar con fracasos, con cosas fuertes, con cosas felices, con lágrimas, como todo en la vida. Entonces, si tú estás preparado para eso, yo creo que y tienes tu propósito y tu meta, nadie te va a desenfocar de eso. Y que disfruten también del cada proceso, bueno, sea bueno o malo. Si las haces es porque te gusta y lo disfrutas. Ya eso Ujú. está, es como cuando uno dice ahorita, tú corres y lo disfrutas. O sea, a mí me cuesta y sí, pero al final si lo estoy haciendo es porque lo disfruto. De cierta manera tú disfrutas siempre lo que haces. Si no, créeme que lo dejas. Sí, así es. Bueno, gracias, Andreina. De nada.